Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercándose a la barca, caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra de Dios es rica para nutrirnos, rica para deleitarnos. Y es bueno educar el corazón para que atesore estas riquezas de la palabra. En este sentido, es muy buena idea tomar los textos de la Biblia y recorrerlos pausadamente, descubriendo detalles que en una lectura tal vez rápida podrían perderse. Estamos hablando en el Evangelio de una jornada muy pesada. Se trata del milagro de la multiplicación de los panes. Y tanto para Jesús como para sus discípulos, la jornada ha sido extenuante. Ustedes recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que repartieran a la gente los panes que Él multiplicaba. Los discípulos los repartían a la gente. Eran cerca de 5,000 familias. Si nosotros pensamos en que eran 12 apóstoles, pues 4 por 12 nos da 48. Quiere decir que cada apóstol tenía que llevarle pan a cerca de 400 familias. Incluso físicamente hablando, era un trabajo extenuante. Después de que la gente comió y Cristo los despidió, después de que termina un día tan pesado, lo que uno piensa es en irse a la casa. Y se fueron a la casa. ¿Dónde quedaba la casa de los apóstoles? La mayor parte de ellos en Cafarnaúm. Por lo menos Pedro, Andrés, Santiago, Juan eran trabajadores, eran pescadores ahí. Ahí era donde tenían su casa y ahí era donde se había establecido Cristo por un tiempo. Así que para ellos ir a casa era ir a Cafarnaúm. Muy natural, muy explicable. Repito, un día pesadísimo. ¿Qué hago después de un día así? Me voy a mi casa, me voy a descansar.
y la casa para ellos era Cafarnaúm. Pero la casa para Jesús no es Cafarnaúm. A pesar de que físicamente Él estuvo hospedado durante unos meses en Cafarnaúm, la casa de Cristo es el Padre, es Dios Padre. Estos pensaban en irse a su casa. Vámonos, ya se fue la gente, ya vámonos a Cafarnaúm. Y Cristo también quiere irse a su casa. Su casa es el corazón de Papá Dios. Entonces, Cristo se sube a la montaña a orar. En la oración encuentra su descanso. En la oración, en la íntima unión con el Padre, Cristo se siente bien recibido, bien descansado, bien alimentado, bien acogido. Ese es el primer punto de esta meditación. Después del trabajo, cada uno va a su casa, y la casa de los apóstoles es Cafarnaúm, la casa de Cristo es el corazón del Padre. Nosotros hemos conocido varios santos que han estado tan unidos a Jesucristo, que han tenido experiencias de descanso a través de la oración. Este hábito que yo llevo es el hábito de Santo Domingo de Guzmán, sacerdote español que vivió entre 1170 y 1221. Santo Domingo de Guzmán fue tomando a lo largo de los años la misma costumbre de Cristo. Hubo conventos en donde él vivió y prácticamente no tenía habitación. ¿Dónde dormía? ¿Dónde vivía? Pasaba la mayor parte de su tiempo atendiendo a los frailes, o estudiando en la biblioteca, o sobre todo en la oración. Era costumbre tan estable en él pasar la noche en oración, dicen los biógrafos, que hubo conventos en donde él vivió y no tenía habitación. Es decir, su habitación era la misma habitación de Jesús. Así como Jesús descansaba en oración con el Padre, así Santo Domingo de Guzmán pasaba largas noches en oración. De vez en cuando dormía un poco ahí en la capilla. Otro que también pasaba noches enteras en oración era el contemporáneo y amigo de Santo Domingo de Guzmán, mucho más conocido que él, San Francisco de Asís. Se recuerdan vigilias de oración de San Francisco, y se recuerda que Francisco, en ese trance de amor, unido a Dios su Padre, exclamaba una y otra vez: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, decía San Francisco. O sea que sí ha habido santos, sí ha habido santos que han vivido esta experiencia de descansar solamente en Dios. Muchos de nosotros no tenemos tanta virtud. Muchos de nosotros añoramos nuestra camita. Pero aunque no tengamos esa virtud tan alta de un San Francisco o de un Santo Domingo de Guzmán, qué bueno que aprendamos de este primer punto de meditación, que el verdadero descanso no te lo va a dar una cama. El verdadero descanso no te lo va a dar ninguna terapia. El verdadero descanso no te lo va a dar ningún masaje. El verdadero descanso no te lo va a dar ninguna pastilla. El verdadero descanso solo lo vas a encontrar cuando descanses, cuando dejes reposar en Dios todo tu agotamiento. Por eso dice el apóstol San Pedro en su carta:
arrojad en Él todas vuestras preocupaciones, porque Él se interesa por vosotros. Entonces, primer punto de meditación: después del trabajo cada uno busca su descanso. Los apóstoles corriendo a Cafarnaún, Cristo corriendo a la montaña, porque quiere encontrar en el Padre su descanso. Pero a los pobres apóstoles no les fue muy bien. No les fue muy bien, porque ellos buscando el descanso, y resulta que el viento contrario, y después de llevarle pan a 400 familias, con esos brazos acalambrados y temblorosos, reme que reme, y no lograban avanzar. Era de noche, Jesús no se había reunido con ellos. Ahí tenemos el segundo punto de meditación. Cuando Jesús no está en mi vida, como en mi vida, reme que reme. ¿Ya se la aprendió? Y nada que se avanza. La vida sin Cristo es remar sin avanzar. La vida sin Cristo es agotarse sin encontrar el fruto. La vida sin Cristo es cansancio y frustración. Reme que reme, y nada que llegaban. Y mucha gente lleva la vida así, y llevan gran esfuerzo, y siempre están esperando: si yo llego a Cafarnaún seré feliz, si yo llego a Betsaida seré feliz, si yo llego al Jordán seré feliz, si yo llego a Jerusalén seré feliz. Reme que reme, y nada que llegan. O peor, cuando llegan, tampoco ahí está el descanso. Cuando yo tenga mi título de ingeniero, ese día descanso. El día que tienes tu título, te sacas las fotos y descubres: soy un desempleado más. El día que me case, ese día seré feliz. Y cuando se casan, entonces descubren que el matrimonio tiene nuevas responsabilidades. Por eso me decía un amigo mío recién casado: padre, no es fácil esto del matrimonio, no es fácil. Eso de sostener una mujer que no es de la familia, no es tan fácil. Es bonito el matrimonio para el que tiene esa vocación, es bonito. Eso es hermoso. Tú sabes lo que es por fin tener suegra. Eso no es no es para todo el mundo. Y con el matrimonio llegan alegrías, pero llegan también responsabilidades. Y la gente está siempre buscando cuándo llegará el descanso, cuándo llegará la meta. Si Jesús no está contigo, ya te aprendiste la canción: reme que reme, y nada que se llega. Y por eso tantas personas tienen una cara de agotamiento crónico. Yo miro, por ejemplo, las caras de ustedes. No voy a decir quién, pero hay varios que yo veo con agotamiento crónico. ¿Por qué? Porque el mundo los vive prometiendo felicidad. Cuando tengas el nuevo teléfono modelo 29, vas a ser feliz. Y te presentan fotos de hombres apuestos con su teléfono modelo 29. Sale otra muchacha preciosa, una muñequita, con su teléfono modelo 29. Entonces tú compras tu teléfono modelo 29 cuando llegas a tu casa. Atención, salió el 29S. Y tú miras tu teléfono. Reme que reme. Ahora me toca ahorrar para el otro teléfono. Y así nos llevan toda la vida. Cuando por fin tienes completa tu colección de verano, ya llegó el invierno. Los que no somos
son completamente calvos, ¿no? Por ejemplo, los que no somos completamente calvos, ahora está de moda hacerse una coletica aquí atrás. Entonces se deja crecer el pelo, 7 años dejándose crecer el pelo, cuando ya tiene para hacerse una coleta que más parece un rabo de ratón. Ya la moda cambió, ahora lo último es raparse. Había un padre que soñaba con ser obispo, me lo encontré con cara de deprimido y le dije: ¿por qué tienes esa cara? Y me dice: hombre, porque cuando yo era joven solo elegían de obispos a los viejitos, y ahora envejecí y empezaron a elegir jóvenes. ¿Qué le tocaba a ese? Reme. Se le fue la vida. Esa es la vida sin Jesucristo. Llevamos 2 puntos de meditación. El primer punto es que todo el mundo busca su casa, y la casa que busca a Cristo es el corazón de Papá Dios. Y yo tengo que pedirle a Dios que yo pueda encontrar mi descanso en su corazón, porque ese sí va a ser descanso. Segundo, sin Cristo la vida es un esfuerzo interminable, es un reme que reme. Tercero, seguimos aquí. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Mar agitado que hace dura la vida de los discípulos. Mar agitado que se opone al esfuerzo de los discípulos de Jesús. Mar agitado que nos recuerda que ese es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que estamos, hermanos, es como este mar agitado, y el viento es contrario. Y tenemos que acostumbrarnos como cristianos católicos, tenemos que acostumbrarnos a que vamos en contravía, contrarruta, dicen en otros lugares, contracorriente. Tenemos que acostumbrarnos a que ser cristiano es siempre ir en contra de la corriente, en todas partes. ¿Por qué? Porque la lógica del mundo es la lógica de la idolatría. Lo que quiere el mundo es multiplicar los ídolos, porque cuantos más ídolos tenga un pueblo, más fácil es de gobernar. Por eso nuestros gobiernos a toda costa quieren volvernos adictos. Esto lo hemos comentado varias veces. Quieren que seamos adictos a la pornografía, adictos al licor, adictos a la droga, adictos al sexo. Por eso es necesario que haya mucho sexo por todas partes. ¿Por qué? Porque cuanto más repleta de sexo tenga la cabeza la gente, cuanto más estén obsesionados en su próximo encuentro sexual, y lo que yo voy a vivir y lo que voy a sentir, esto sí va a ser muy bueno. Cuando la gente está obsesionada con su próximo sexo, no tiene tiempo para darse cuenta de que hace rato le pusieron una cuerda, le pusieron un bozal, le pusieron una silla, le pusieron 4 herraduras y le echaron un poco de carga encima. Cuando estamos obsesionados con el placer, somos fáciles de gobernar. Qué fácil es gobernar a un adicto. No es sino darle sus caramelos. ¿A qué eres adicto tú? La marihuana. Marihuana es la adicción tuya. Yo te voy a dar marihuana. Ese es el gobierno de los Estados Unidos de América. Yo te voy a dar marihuana. ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero sexo. Te voy a dar sexo. No hay ningún problema. Sexo te voy a dar. Es muy fácil, porque los caramelos de sexo, los caramelos de marihuana, los caramelos de consumismo hacen que nosotros vayamos al ritmo del mercado, que es el ritmo de los poderes de esta tierra, que es el ritmo de los políticos. Porque ustedes saben perfectamente que en el mundo en el que estamos ningún político gobierna.
Los políticos son marionetas de los poderes económicos que los montaron ahí. Los políticos no gobiernan. Ellos son figuras detrás de las cuales están los verdaderos poderes. Los políticos no gobiernan. A ellos les interesa ganar su plata fácil, hacer ese papel. Eso es lo que les interesa a ellos. Pero ellos no gobiernan. Hace mucho tiempo han vendido, han hipotecado 4 veces la conciencia y 5 veces el alma. 2 de esas al diablo. Conciencia no tienen, la inmensa mayoría. Queda por ahí 1 o 2 que uno lo matarán esta semana y el otro el año entrante y se acabaron. No queda más gente. Entonces los políticos están al servicio de ese sistema económico que nos quiere a todos adictos y a todos dependientes. Por eso hay que abrirle todas las puertas al sexo. Yo no sé, ya como que no me gustan más los hombres, vuélvete lesbiana. Lo último es ser bisexual. Lo importante es que seas adicta a algo o a alguien. Porque el que es adicto solo piensa en su adicción. Y mientras tú pienses en tu adicción, te gobiernan. Te ponen los impuestos que quieren, te dan los servicios que quieren, te secuestran tu dinero, tu sueldo, tu tiempo, tu libertad, tus gustos, te manejan como quieren. Por eso, tercer punto de nuestra meditación, por eso el viento es contrario y el mar es agitado. Por eso, porque es adverso. Entonces, una persona como yo, iba a decir un tipo como yo, dalo casi lo mismo. Un tipo como yo, ¿qué le toca hacer? Descubrir que en todas partes lo que yo predico es lo contrario de lo que se está vendiendo, de lo que se está ofreciendo, de lo que el mundo propone. Porque yo desde luego tengo que proponer familias unidas en el amor de Cristo. Pero resulta que el divorcio es un gran negocio. Un gran negocio. En cada divorcio queda dinero para el Estado, en cada divorcio queda dinero para los abogados, en cada divorcio queda dinero para todo el mundo. Que se despedazaron los corazones de unos jóvenes, no importa, bien despedazados, más fácilmente adictos, no hay problema. Predicar la dignidad y el valor de la vida humana desde la concepción. Predicar que los anticonceptivos artificiales son uno de los negocios más puercos de este mundo y de los más ineficaces, porque la ineficacia de los anticonceptivos artificiales es algo de lo que se habla muy poco. Sobre todo que la ineficacia de los anticonceptivos se multiplica en la repetición de los encuentros sexuales. Predicar en contra de los anticonceptivos artificiales, que no es otra cosa sino predicar la belleza de una relación auténticamente humana entre el hombre y la mujer dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Eso le suena a chino avanzado, incomprensible a la mayor parte de la gente. Entonces, ¿yo por qué sigo predicando eso? Y junto conmigo tantos otros, ¿por qué seguimos predicando esto? ¿Por qué? Por amor. Porque también uno conoce parejas que han descubierto la belleza de amarse según el plan de Dios. Y esas parejas que han descubierto esa belleza lo justifican todo el esfuerzo de hacer esta tarea. Por ellos, por los elegidos, lo hago todo, decía San Pablo. Y yo no dejaré de predicar esto, no dejaré. Primero Dios, primero su gracia, no dejaré de predicar esto. Pero soy consciente de que voy en contra de la corriente. Además, no es difícil mostrar las múltiples incoherencias y contradicciones de las posturas adversas a la fe cristiana. Así, por ejemplo, ¿a ustedes no les parece la ironía más absurda del mundo? Que tantas muchachas se alimentan con productos orgánicos, naturales. Todo tiene que ser natural. Mi shampoo, por favor, que sea natural. El jabón orgánico natural. Agua orgánica, no sé qué será eso, pero agua orgánica. Todo tiene que ser orgánico, tiene que ser natural, todo. Y después de que se pasan el mes entre lo orgánico y lo natural, se mete una cipota inyección de hormonas para interrumpir la ovulación.
Señorita, perdón, una pregunta. ¿Qué tan natural es que usted interrumpa la ovulación suya? Pues no es natural. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues, porque toca. Si no, me quedo sin novio. O sea que usted es una esclava. Como su novio no conoce lo que usted vale, y como usted no sabe en dónde tiene que buscar una verdadera pareja, entonces usted está inyectándole a su cuerpo hormonas que tienen complicaciones circulatorias graves, que adelgazan y cristalizan el endometrio de su cuerpo, que pueden dejarla estéril, como ha pasado en mi propia familia. Yo tengo gente estéril en mi familia por estar tomando pastillas y cosas de esas, porquerías de esas. Yo tengo gente estéril en mi familia. Entonces usted se está esterilizando, usted está entregando su endometrio en el altar de ¿quién? ¿Cómo se llama el Dios al que usted le está entregando su endometrio? Diga, señorita. Conozca por lo menos el Dios al que usted le está entregando su endometrio. Conózcalo. No es difícil. ¿Esto para qué lo comento? Para que se vea que no es difícil mostrar las múltiples incoherencias de esa ideología. Padre, yo no tomo ningún tipo de pastillas. Yo me puse un dispositivo intrauterino, lo cual significa que usted no sabe, no tiene claridad del número de abortos que lleva. Ay, padre, ¿por qué me dice eso? Yo soy contraria al aborto. Señora, usted tiene media idea de cómo funciona el dispositivo intrauterino que se dejó meter. Usted dejó profanar el santuario de su cuerpo con la muerte. ¿Usted sabe cómo funciona eso? Pues claro, esto impide la concepción. Mentira. El dispositivo intrauterino no impide la concepción, porque si no tendría que sellar completamente la matriz, lo cual por supuesto traería consecuencias gravísimas. ¿Qué es lo que hace el dispositivo intrauterino? Hace incapaz a la matriz de acoger un huevo fecundado, un óvulo fecundado. Eso quiere decir que las mujeres que utilizan dispositivos intrauterinos seguramente han quedado embarazadas por las relaciones sexuales que han tenido, y ese óvulo fecundado, cuando intentó implantarse, no pudo por el dispositivo intrauterino. Pero resulta que ese óvulo fecundado tiene un ADN que no es el suyo, mujer. Tiene un ADN que no es el de su esposo. Ese huevo fecundado, ese óvulo fecundado es un nuevo ser humano, diminuto. ¿Cuál es el tamaño de un óvulo? Es un poco menos de 1 milímetro. Los hay de distintos tamaños, pero puede estar entre 0.5 o 0.8 milímetros. Eso quiere decir que con una lupa sencilla o incluso con un medio de contraste, un óvulo se puede ver a simple vista. Es la célula más grande del ser humano. Un óvulo es grandísimo. Un óvulo fecundado tiene ese mismo tamaño. Ese es el tamaño que tú tuviste cuando empezaste a existir en el vientre de tu mamá. Y eso es lo que tú mataste con el dispositivo intrauterino. Eso fue lo que tú mataste. O sea que razones hay. Cuando uno dice que va contracorriente, y lo mismo podría decirles del consumo de marihuana, lo mismo le podría decir del matrimonio homosexual, lo mismo le podría decir de la eutanasia, lo mismo le podría decir de tantas injusticias de los sistemas económicos y laborales en los que estamos metidos. Pero desde luego eso significaría que esta homilía no acaba hoy. Hermanos, argumentos hay, claro que hay argumentos, por supuesto que hay argumentos. Pero la gente no quiere oír argumentos. La gente solo quiere oír las voces seductoras de su propia carne corrupta. Eso es lo que la gente quiere oír. Por eso, tercer punto de meditación: el viento está en contra, el mar está en contra. Y yo cuando pienso en esta asamblea, todo este grupo de personas que han querido venir aquí, yo digo: Señor, ámalos. Ámalos, ámalos y dales fuerza, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Si ustedes van a ser coherentes con su fe, apenas crucen esa puerta, lo que les espera es combate, viento contrario, mar encrespado, como dicen los españoles, y eso es lo que hay.
No hay otra cosa. Eso es lo que hay. Cuarto punto de meditación. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque hay una desproporción inmensa entre el poder de Dios y nuestras limitaciones. El poder de Dios se muestra, por ejemplo, en eso de caminar sobre el agua. Las limitaciones se muestran en el miedo de los discípulos. Por cierto, es notable este asunto del caminar sobre el agua, porque ustedes habrán escuchado lo que dicen tantos predicadores cuando llega el pasaje de la multiplicación de los panes. Hay muchos predicadores que creen que acercan el texto al oyente dándole una explicación racionalista a este texto. Y la explicación suele ser de este tenor: en realidad el milagro de la multiplicación de los panes consistió en que Jesús les enseñó a compartir. Cuando ellos empezaron a compartir, cuando se comparte, se multiplica, entonces el milagro consistió en que Cristo les enseñó a compartir. Cuando yo oigo eso, que lo he oído desde que yo era, no voy a decir más pequeño, sino sobre todo más delgado. Cuando yo oigo eso, que lo he oído tantas veces, al principio sentía ira, santa ira. Ustedes conocen de la santa ira. Ahora ya no me da santa ira, ahora me da lástima. ¿Y tú por qué le quieres quitar un milagro al Evangelio? ¿Por qué tú quieres presentar las cosas como que Jesús no podía multiplicar el pan? Y si tú le vas a quitar ese milagro al Evangelio, ¿cuál es el siguiente milagro que le vas a quitar al Evangelio? Porque aquí dice: vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua, dice aquí. Aquí dice, espérenme, quito las gafas para ver bien. Acercarse a la barca, caminando sobre el agua, caminando sobre el agua, así dice, caminando sobre el agua. Entonces usted, señor racionalista, que le escamotea, que le mezquina los milagros a Cristo y que quiere quitarle un milagro a Cristo como si Cristo no pudiera multiplicar panes, usted, señor racionalista, responda. ¿Cómo es este milagro? Lo del caminar sobre el agua. Es que había piedrecitas estratégicamente puestas en el lago. Y en esa época no había mucho musgo sobre las piedras, entonces no se resbalaba y Jesús caminaba ahí. No diga tonterías, por no decir babosadas. ¿Por qué le queremos quitar milagros a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo queremos domesticar a Cristo. ¿Qué fue lo que sintieron los apóstoles? Miedo. ¿Miedo por qué? Miedo por la desproporción entre la grandeza del que todo lo puede y la pequeñez de nosotros, que tantas cosas no logramos. Ese es el miedo. Por eso también Isaías, capítulo 6 de su libro, muestra ese miedo. Cuando él sintió la santidad de Dios, dijo: ay de mí, he visto al Señor, estoy perdido. Este miedo es un miedo bendito, porque es el miedo de la conciencia de la grandeza de Dios y de mi infinita pequeñez. Pero lo más hermoso es que de ese miedo, que es tan razonable y tan explicable, le saca a Dios con su ternura. El infinito de la omnipotencia divina produce miedo, pero en Cristo, Papá Dios ha querido juntar al infinito de la omnipotencia, el infinito de su misericordia. Y queda de tal manera compensado el infinito de la omnipotencia con el infinito de la misericordia, que hace que nosotros podamos acoger a Dios en la sencillez del profeta de Nazaret y aún más en la sencillez del pan de la Eucaristía. O sea que la Eucaristía tiene dos infinitos: el infinito del omnipotente y el infinito del humilde. Infinito en su poder, infinito en su humildad. Por su poder tan distante de mí, por su humildad tan cercano. ¡Qué lindo que es Jesús! A ver quién le da un aplauso a Jesús, que es tan bonito, que es tan bello.
Llevamos 4 puntos, son 5. Primer punto, cada uno busca su descanso. Los discípulos, bueno, apure, vámonos a Cafarnaúm, agarre usted ese morral y yo el otro, vámonos. Jesús se fue donde el Padre. Cada uno busca su descanso. Hay que pedirle a Dios que nos dé nuestro descanso en Él. Segundo, cuando Cristo no está en mi vida, reme que reme y no se llega a ninguna parte. Tercera lección, el mar está encrespado, la vida es difícil. Apenas salga de esa puerta, lo único que tengo es combate. Siempre vendrá oposición, siempre. No sé si quedó claro, siempre. Cuarto punto, Cristo produce primero miedo y después confianza, porque en Cristo está el infinito de su poder y el infinito de su humildad. Quinto y último punto, ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. O sea que este es el tercer milagro. Con el debido respeto, yo quiero interpelar al señor racionalista. Usted, párese aquí, señor racionalista. Usted dijo que no había habido multiplicación de los panes, sino que todo era un compartir con alegría. Eso era lo que usted dice, que todo fue compartir. Señor racionalista, permítame que le pregunte, entonces el caminar como sobre el agua, ¿qué fue? Solidificación del H2O debido a un fenómeno meteorológico que se presenta en Galilea 2 veces cada 1000 años. Y si me puede responder eso, le quiero hacer otra pregunta. Aquí dice, ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Eso indica que Jesús transportó la barca a inmensa velocidad, a velocidad supersónica. Se la llevó al lugar donde iban. Señor racionalista, ¿cómo explica usted el desplazamiento supersónico de la barca en el lago de Galilea? ¿Eso cómo se explica? Hubo un golpe de viento, fue un cometa que pasó y el material de la barca fue atraído irresistiblemente por el cometa. Diga alguna bobada, diga cualquier cosa. Hago toda esta comedia para que usted se dé cuenta lo ridículo que es pretender negar los milagros. Si vas a negar milagros, te toca negar toda la Biblia. Pero yo creo en las promesas de Dios, como dice la canción. Y yo creo en el poder de Dios. Y yo, por lo menos, yo creo que Dios sí hace milagros. Y yo creo, y este es el quinto punto de meditación, yo creo que cuando uno recibe a Jesús en el corazón, el camino se hace tan corto, tan breve y tan bello. Tan breve y tan bello cuando recibo a Jesús en el corazón. Dijimos que cuando Él no está, es esfuerzo sin llegar a la meta. Cuando Él llega, es meta sin esfuerzo. Sin Él, esfuerzo sin meta. Con Él, meta sin esfuerzo. Ese es el quinto punto. Y esa es la vida de los santos, así lo dijo San Pablo. Decía San Pablo, yo he trabajado más que todos, pero no yo, la verdad no yo, la gracia de Dios conmigo, no yo. Esa es la vida cristiana. Y por eso Cristo, a pesar de que el mar está encrespado, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que se burlan de nosotros, a pesar de que algunos de ustedes les preguntarán, oye, ¿y dónde estabas? Ah, estaba en la renovación carismática, estaba en un congreso bíblico. Tú, en congreso bíblico. Pero si tú estás joven, estás en la edad de emborracharse, estás en la edad de amanecer vomitado en una calle, estás en la edad de despertarse sin saber con quién dormiste, estás en la edad de drogarte. Eso es lo que piensa la gente, sobre todo de la juventud paraguaya. Eso es lo que piensa la gente de nuestra juventud. Y tu respuesta va a ser, ¿sabes en qué edad estoy yo? Estoy en la edad de amar, de servir y de predicar a Jesucristo el Señor. Esa es la edad en la que yo estoy. Esa es la edad.
Hermanos míos, este que hemos hecho ha sido un poquito actuado. Este es un ejercicio de lección divina, es decir, un ejercicio de meditación punto por punto, porque ya lo dijimos al principio, la palabra de Dios es rica para nutrirte y rica para deleitarte.